Enrólate. Dale play, que el alma quiera hablar. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Enrólate, donde la vida también es cine. Yo soy Lorena Enciso y les doy la calurosa bienvenida a un episodio en el que hablaremos de maternidad, de protección, pero llevada a otro punto, en este mes especial de las madres. Quiero invitarlos a todos a que se suscriban a este canal, activen la campanita, compartan este contenido y por supuesto nos dejen sus comentarios aquí en la cajita de comentarios de este video para que juntos sigamos haciendo crecer este canal y esta comunidad de enrolados. Dándole la bienvenida y el abrazo cinematográfico a nuestro coequipero de esta temporada, Néstor. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Néstor. ¿Cómo Buenas estás? noches, buenas tardes, buenos días. Al revés. Saludando aquí desde el otro lado, ¿Qué? otra vez aquí enroladísimo con mi coequipera, continuando en el mes de marzo con las madres y esta mayo. vez de mayo, mes maternal. Vamos a hablar además de madres, de temas paranormales. La película de la que hablaremos hoy nos habla de negación, duelo, culpa, realidad distorsionada, un poco también de fe, por supuesto, trauma y aislamiento. Escrita y dirigida por Alejandro Amenábar, Los Otros es una película hispano-estadounidense de terror sobrenatural del año 2001. Esta galardonada cinta está impecablemente protagonizada por Nicole Kidman como Grace, una mujer con fuertes convicciones religiosas y madre de 2 niños, que además espera a su esposo, un soldado inglés de la Segunda Guerra Mundial. Grace vive en una gris e inmensa mansión en la isla Jersey, en el Canal de la Mancha, y allí ella y sus hijos comienzan a experimentar inexplicables sucesos anclados al pasado, luego de contratar unos particulares empleados. The Others cuenta con uno de los mejores giros en la historia del cine. The Others, película protagonizada por Nicole Kidman. ¿No parecería una película maternal esta? ¿O sí? Es una película con muchos elementos al tiempo, ¿no? Como la presentaste, aparte de centrarse en una madre y su complejo, ¿no? de protector de sus hijos, queda bien evidenciado las condiciones religiosas que la rigen, ¿no? Más el contexto histórico en el que se desarrolla la película, la Segunda Guerra Mundial, más la psiquis de la protagonista, ¿no? Que es la que prácticamente define Toda la trama. la trama y el conflicto, ¿no? Que mueve a los otros. Mueve a los otros. Esta película para mí era desconocida porque yo pensé que era de cosas paranormales y a mí las cosas paranormales, como ya lo he dicho, me dan mucho miedo. Pero cuando la vi y después dije, pero es que los niños están desvividos. Y tú dijiste, no todos. Y yo, ¿así? Claro, todos están desvividos. No lo había entendido de esa manera. La mente de estos protagonistas, bueno, de nuestra protagonista principal, de esta madre, está sumergida sobre todo en una oscuridad que no le permite enfrentar el dolor y la realidad de lo que está pasando a su alrededor. Como mencionábamos, sí es una película muy de este mes,
Sobre todo, Néstor, porque nos habla de esas protecciones que son llevadas, mejor dicho, al Extremo. extremo de los extremos. Eh, Nuestros dos niños protagonistas también van acompañando, pues, a esta madre y entienden un poco mejor la dinámica que ella, siento yo. No, no sé si a ti te pasó igual. Supongo que la volviste a ver para hablar del episodio porque ya la habías visto. Pero siento que la niña, sobre todo, Annie es que se llama, si no me Ah, equivoco, está muy consciente de lo que sí puede estar pasando, pero es la madre quien en medio de ese cobijo no deja que ellos enfrenten como lo que les está sucediendo en su mundo fantasmal, además. sí, Los Otros, dirigida por Alejandro Amenábar, es uno de los gigantes del cine hispano. Este es de los más reconocidos y prestigiosos y esta película creo que ganó como unos 8 premios Goya. Em, la película nos contextualiza la isla de Jersey en el Canal de la Ujú. Mancha como a finales de la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra, ¿no? Sí, Entonces hay un conservadurismo, se nota en la madre que es súper apegada a la religión, a la creencia, al catolicismo en este extremadamente caso. Sí. conservadora, rígida, exigente. Nicole Kidman encarna muy bien ese personaje de mujer puesta en su lugar, parece inamovible, inmutable y completamente perfeccionista y con mucho miedo además, porque es el miedo el que la lleva Ujú. a ese estado y ella físicamente siempre ha aparentado y siempre se ha visto como una mujer de hielo, ¿cierto? Ella es como una Muy mujer fría. fría, blanca, Ujú. translúcida, y este es un personaje que nos comienza incomodando en esa casa, en ese casa gigante, mansión alejada, donde mantiene a sus hijos ocultos de la luz Solar. solar porque aparentemente son fotosensibles. Y llegan 3 empleados, y Mm. así es como se contextualiza. El inicio es como 3 empleados que llegan a trabajar a la casa, ¿no? Sí, una Una ama de mansión. llaves, alguien que hace Una los muda, oficios varios y el jardinero. Es curioso cómo ellos le ayudan a ella a entender esos o a darle esos pequeños golpes de realidad de maneras, primero, muy suave, pero ya cuando se va avanzando la trama, pues la ama de llaves tiene que hacerlo más y más fuerte. Esta película nos habla también justo hablabas de la casa y nosotros hemos hablado aquí en Enrólate de varias casas que son protagonistas, varios lugares, locaciones que se vuelven protagonistas en la trama. Y esta nos es habla, otra más. sí, nos habla porque es un lugar demasiado grande, eh, pero también de esos espacios que por más grandes que sean, parece que nos tuvieran atrapados. Y cabe resaltar un detalle muy importante en la película y es, por ejemplo, cuando ella le da la instrucción a la ama de llave y bueno, a las personas que llegan a colaborar con el tema de la limpieza y oficios varios ahí en la casa, y es no abrir una puerta sin antes cerrar la otra. Creo que eso también es algo que nos debe dar varias pistas al inicio de la película. O sea, uno debería como espectador preguntarse, pero ¿cuál es el problema? ¿Es que acaso uno en su casa, en la vida real, hace ese Así es. tipo de cosas, a menos que sea la puerta de salida a la calle? Pero en general no, o la terraza, no sé. Sí. Es unos detalles ahí como psicorrígidos, ¿no? Ujú. La casa maneja un juego de llaves como de 50 de llaves para 15 puertas. No, al revés, 15 puertas, 15 llaves. Es confuso. Hay tantas puertas y tantas llaves. Hay que recordar que la protagonista Nicole Kidman es una viuda no, pues ella no es consciente aún, pero está esperando a su esposo que vuelva de la De la guerra guerra. mundial y está Ujú. en esa eterna zozobra de
esperar a su esposo, porque además se siente muy desconsolada y desamparada sin él, y tener que cuidar a los niños sola es lo que se siente dentro de su altivez, se esconde ese miedo, ¿cierto? De la madre que está quedando sola porque Al no cuidado. vuelve, sí, no vuelve su esposo de la Segunda Guerra Mundial. Esa película maneja, yo la vi, la primera vez que la vi me pareció muy buena y siempre me gustó. Maneja un estado de suspenso constante, de incomodidad, que nuevamente, repito, es de los ambientes o atmósferas que me gustan a mí, presentes en tal vez otras dos películas que conozco de Amenábar, que son Cierra los ojos, Ujú. que tuvo versión de Hollywood, que se llamaba Vanilla Sky, y Tesis, una de las gigantes producciones del cine, que habla del cine snuff en Tesis, Ok. una película española del 96 más o menos, la vi hace mucho tiempo, y es ese suspenso sin que aparentemente suceda nada, ¿no? Todo sugerido, insinuado. Entonces, en esto va llevando la película en las apariciones o especie de cosas paranormales que va escuchando la niña Anne, ¿no? Y con un aparente amigo imaginario llamado Víctor, que es como lo que comienza a perturbar la tranquilidad de la casa. Eso más o menos por ahí. Pero bueno, si ella se siente perturbada y la madre constantemente pone en tela de juicio lo que ella dice, al punto que la lleva como a agredirla de manera verbal y física en un momento. Hay varias partes que a mí me generan como incomodidad, pero no de algo molesto, sino como esa incomodidad de tú no saber, bueno, esto para dónde va, porque además la película es larga, hay que decirlo, es una Ujú. película que dura bastante, pero todo el tiempo te mantiene en ese vilo, en esa constante, lo que dices tú, en esa zozobra, como en esa angustia también de esa madre, de que a sus hijos no les pase nada, de que el entorno o sea, el exterior no perturbe el entorno interior de la casa, de sus dinámicas, de lo que ya tienen establecido. Y uno, a medida que va avanzando la película, se empieza a cuestionar muchas cosas. No sé si a ti te pasó, pero por ejemplo, a mí me generaba duda de dónde sacaban para proveer cosas, ¿sí? Porque uno no veía, eh, pues, una madre que trabajara o que recibiera algún tipo de sustento económico. No se veía tampoco una familia extendida, simplemente eran ellos tres, madre e hijos, y las tres personas que llegaban a acompañar, a ayudar en estos momentos, en cosas, quehaceres de la casa. Yo no veía los momentos como de la cena que de verdad estuvieran ahí como preparando, involucrándose, sino que más bien todo tenía como un ritmo ya establecido y como que lo que te dices era muy Repetitivo. cuadriculada y todos los días parecía ser lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, pero empieza a romperse como esa línea que ellos, esa recta que tenían ahí cuadrada, como esa recta que tenían ahí puesta más bien, en momentos donde la niña empieza a sentir cosas y ella empieza a sentir también otro tipo de presencias de que alguien la está mirando, de que alguien la está llamando y demás. Y todo eso nos va llevando en ese suspenso, en ese vilo, hasta alcanzar el clímax. Hubo varias cosas que sí me generaron ahí como, bueno, ¿por qué están como tenerlos en un capullo todo el tiempo, pero aún no entendiendo a medida que la trama avanza? La película, si es que es una película difícil de criticar en cuanto a la naturalidad y en cuanto al realismo, porque está hablando del otro lado. ¿Cómo lo evaluamos? ¿Qué debería pasar y qué no? ¿Qué harías tú o yo en el caso de estar muertos y no ser No conscientes de morir? sabemos. Es imposible, esta Sí. película no deja espacio para eso. Sin embargo, digamos que hay teorías que dicen que de este tipo que las personas que se desencarnan, ¿cierto? Y trascienden, bueno, en este caso no trascenderían, pero quedan atrapados en sus últimos momentos de vida, entonces por eso Parece un el ciclo. ciclo repetitivo, no hay avance, ni hay
ningún avance ni pasa el tiempo realmente, aunque ellos tienen la sensación de que sí. Pero pues eso no es forma, no se puede comprobar. Entonces digamos que la película juega con eso. Y, y no sé, entonces tampoco hay necesidad de explicar cuál es el sustento, cómo que comen, porque puede ser pues que están comiendo lo que ellos a bien tenían en su alacena en los últimos momentos de su vida. Entonces es bastante, no deja como mucho que, ¿no? Sí, sí. Puede ser cualquier cosa. Entonces digamos que se descarta esa parte para enfocarse en la psiquis de ella y su paranoia con sus hijos fotosensibles, que tampoco hay explicación de por qué lo son. Yo, al principio, bueno, uno podría pensar si cuando la ve por primera vez, sí puede ser una enfermedad, pero ya cuando va avanzando la trama, tú dices, no, es que ella muy en el fondo, lo que pienso yo, no, le puede pasar es que siente que si les da la luz del sol, desaparecen, porque como están muertos, están fantasmales, pues no sé, tal vez como en esos mitos, pero como ella no es capaz de aceptar tampoco esa realidad, No. porque ella muy en el fondo sabe que algo no Algo no está irá del bien. todo bien. Ella no quedó consciente en el Ujú. momento de que dejó de existir, no quedó consciente, pero sí se siente que hay algo más allá que ella no quiere aceptar. Aquí está esta persona, Nicole Kidman, la protagonista experimenta la pérdida ¿no? El duelo, habiendo ella también muerto. Ujú. Entonces es muy extraño cómo ella continúa con esa paranoia, pero que también le aplicaría. Son las conversaciones de los empleados nuevos que llegan, que son como conversaciones a medias, no dejan ver Está qué es lo pasando. que está Ujú. pasando. Hay ruidos, todo como muy típico, como que se cierra una puerta, se escucha que golpean, se toca un piano solo, todo muy típico. Esta película es de las películas que hay que ver una sola vez en la vida, ¿cierto? Por el plot twist. ¿Qué Y hay? esta Sí. película yo siempre la he relacionado desde que la vi por primera vez con Sexto Sentido. Iba a decir lo mismo. Es una película que pierde el sentido después, digamos, está tan bien hecha que el punto alto de la película es la sorpresa. Al no haberla, más o menos es una película del común, Ujú. ¿cierto? Entonces tiene ese efecto esa película, para bien y para mal, porque uno no la puede olvidar, pero ya no vale la pena Sí, repetírsela. como que, bueno, pues Y con la Sexto veo y Sentido pasó exactamente lo mismo. total. Una película que nadie olvidó, pero ya después, Pero es por el plot. ¿cuál es el sentido? Sí, si la vuelves a ver. Sin embargo, lo que deja este tipo de películas es las señales, que uno no ve al principio y que le están avisando cuál podría ser el significado más adelante, ¿no? De lo que pasa. Este personaje de la madre, podríamos decir que constantemente entonces permanece atrapada emocional, psicológica y literalmente en ese entorno en el que está, lo que la lleva a ser extremadamente protectora, que era lo que Sí, hablábamos, correcto. eh, paranoica, está rota, también es un personaje que nos habla de estar roto y estar agotada emocionalmente Sí, se siente. también se siente cansada totalmente Y todo ese esfuerzo por durante mantenerse, se siente que hace mucho esfuerzo por mantenerse en impoluta. compostura, sí, en compostura. Eh, Cuando pasa la película y aparece el esposo, a mí me parece que eso también desequilibra un poco lo que ella es, porque pese a que ella sí lo estaba esperando y sentía como esa necesidad de que él estuviera ahí, cuando él aparece más bien como que rompe con toda la dinámica que hay y con el ritmo de vida de ellos, y lo que hace, para mi modo de ver, es empezar a hacer que la trama se mueva un poco más rápido, porque ella se ve obligada a salir de su entorno, ella se ve obligada como a enfrentar otro tipo de cosas, y ahí es donde empieza a concientizar su realidad, ¿no? No sé si a ti te pasó lo mismo Sí, viéndola. hay un momento en el que Charles, que es el esposo de Grace, que llega de la Segunda Guerra Mundial y él cree, él debe volver, no sé, viene por unos días y debe volver.
él le dice que la guerra no ha terminado, Ujú. porque él murió En la guerra. antes, ¿cierto?, del final de la guerra, y ella le dice que sí, que la guerra sí había finalizado, que porque él está como mintiendo al respecto, ya se puede quedar, porque ya, digamos, fue derrotada los aliados, la potencia del eje, las potencias del eje en esa época, ¿no? Entonces, dentro de ese dilema está la niña que intenta buscar respuestas y creo que sale de noche a un bosque, ¿cierto? Y en busca de... De Ella su cree que puede padre. buscar a su papá Ujú. antes de que bueno, llegue el Señor. Entonces hay una tensión entre la mamá y los hijos, sobre todo con Anne, Grace y Ujú. su hija mayor, Anne, en lo mismo, como temas que hemos hablado, ¿no? Como la madre, la relación tensa con la hija y la sobreprotección y la niña creyendo, los hijos creyendo que la mamá es, sobre todo en el caso de Anne, cree que su mamá se volvió loca porque la golpeó y le dice a la empleada, entonces eh, el- lo paranormal es el contexto, pero es la relación familiar la que se está fracturando o resquebrajando con el paso del tiempo. Entonces, es una película como toda densa, ¿no? Entre Ujú. lo paranormal y lo familiar está como tiene un ambiente pesado toda la película. Sí, sí. Lo que mencionas ahí de cuando ella sale, Anne y Nicolás, se llama el niño, salen a buscar a su padre, es el clímax, el donde todo se viene, no abajo, pero sí a la realidad. ¿Hubo alguna escena de esta película, Néstor, en la que tú sintieras como exageración por parte de la figura de la madre, interpretada por Nicole Kidman? O sea, que tú dijeras como, esto ya es como la gota que rebosa el vaso entre lo que debería ser una madre al cuidado, protectora y demás, y ya esto está rayando en lo que no es normal, entre comillas, por así decirlo, porque no sabemos que sea normal o no para una mamá, eh, y que tú dijeras, no, esto realmente no, y te hiciera tener otras pistas de por dónde iba la trama, o sea, que fuera, esto es demasiado exagerado, no actuaría una persona racional en sus cinco sentidos de esta manera, y esto me lleva a concluir o a llegar a entrelazar el relato por este otro lado. Es que la película la vi hace mucho tiempo y no detecté pistas. Y ahora que ya la vi, pues ya sabiendo, es que ese es el lado malo de este tipo De película. de tramas, ¿no? Con un plot twist tan diciente. Pero digamos que esta película juega con la ambivalencia de lo que es tener presencias extrañas, pero que nunca aparecen, ¿cierto? Ujú. Y más bien la película, como gira tanto en torno a la paranoia de Grace, es más como la madre que anticuada que pone a estudiar a sus hijos y En los casa. en casa y los hace, creo que estudiar en voz alta y entonces es como, como eso, ¿no? Como que exageran en ese trato o en ese modo todos los santos días sabiendo que como que no hay un avance, es decir, todos los días tiene que decirle lo mismo a los niños, o sea, los niños jamás terminan aprendiendo como alguna lección porque ella está como en un círculo infinito. Entonces, eso es como pues, pero no se puede decir que exagerado porque si están estancados en sus últimos momentos de vida, pues esa sería la explicación, Ujú. ¿cierto? Que están atrapados ahí. No sería una exageración, sería el efecto de no haber trascendido. Entonces es como muy extraño, es una película que no deja como en qué dejaría, como difícil de explicar cómo debería ser. Sin embargo, eh, sí es como raro que ella no haya llegado a esos álbumes que están guardados, como raro que en tanto tiempo no los Ujú. haya descubierto, ¿no? Hasta que llegaron Sí, y hay los unas tres fotos como personajes. de 70 años atrás, como en 1870, por ahí, y que ella no los hubiera descubierto, es extraño. Y los muebles cubiertos por sábanas, típico de las casas que fueron ya abandonadas porque Abandonadas, sí. seguramente sus
eso podrían ser señales, pero pues tampoco es del todo así, ¿no? Sí, 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 Pues es verdad. la casa es demasiado grande y podrían los lugares no ocupados pues estar cubiertos y guardados. La casa es como heredada, creo que por eso no son solamente tres, pero la casa como que antiguamente pertenecía a la familia del esposo y era una casa como familiar, por eso están como tan reducidos y tan condicionados a vivir en un espacio tan grande. Entonces como que, sí, como que el contexto absorbe los personajes. Ujú. Entonces es como extraño ahí. Bueno, sí, yo siento que hubo momentos en los que sentí pistas, pero es que ya como uno, lo que tú dices, uno ya sabe de qué va la peli, entonces es más difícil el factor sorpresa, vista o revista, más bien una segunda, tercera o cuarta vez. Se podría decir entonces, Néstor, que en la figura de la madre, el terror, o más bien como el tema de todo lo que la cobija a ella como personaje, está en la culpa y en aceptar esas pérdidas y más que nada vivir en negación, porque yo sí siento que ella sabe lo que pasa, pero como que se niega a aceptar que eso sea la realidad, que es que no, así ya es, no puedes cambiarlo. No, no sé si tú, Probablemente pareciera estar anestesiada, ¿cierto? sí, O a propósito, como hay etapas de negación, también a veces hay etapas de negación que es cuando alguien, ¿cierto? No quiere aceptar las consecuencias de ciertas situaciones o también hay momentos traumáticos que la mente cancela y bloquea. Estuvieron y son anulados o borrados. Entonces, pues tampoco es claro. El caso es que ella aparentemente se entera de que su esposo murió, ¿cierto? En la Segunda Guerra Mundial, que no va a volver. ujú, Y claramente ella es un personaje que se nota que está completamente reventado, quebrado, porque la opción que tiene es llevarse por delante a a sus sus hijos. hijos y a ella misma. Eso Y es por eso yo te muy decía traumático. por eso yo te ¿No? decía que los hijos, al tema de que son fotosensibles, es más porque es eso, no solamente porque sean fantasmales, sino porque la luz es finalmente eso, revelación al final de, entonces como que le van a revelar a ella es su realidad, de que dejaste de existir Sí. hace 20 años. Sí, esa parte no es como muy clara, ¿no? Ajá. Pues la película plantea teorías, igual que en Sexto Sentido y en películas de este tipo, se arriesga a proponer cómo es el otro lado, ¿cierto? Entonces, pues, como que qué podría uno decir al respecto, es la propuesta del guión. Y de director y Sí, como demás. qué podría uno decir al respecto. Entonces, digamos que lo que se puede analizar es la tensión, si uno lo lleva tensionado, más allá de que sea creíble o no, pero no podría uno decir que esto es creíble o no. O Sí, total. sea, es súper absurdo. Mm, Sin embargo, tiene cierto sentido el que ellos crean, en que la familia de Grace y sus hijos crean que hay presencias y las presencias sean vivos, que crean, que saben que hay. Entonces, Presencias. esa dinámica me parece que podría tener algún sentido, ¿no? Como que ni los unos ni los otros son conscientes de quiénes son los intrusos, Sí. ¿cierto? Los otros. Los otros, ¿quiénes son los otros? Sí, ¿Quiénes en son ese los caso, ¿quiénes otros? serían los otros? Y la película hace un movimiento muy interesante que es llevarnos con los que ya no están. El protagonismo los lleva todos los personajes Que ya no que ya no están en viven, este plano. que ya no viven. Todo lo contrario a lo que uno está acostumbrado a ver, es como un punto Ajá. alto, ¿no? Lo lleva Pero, a uno en ese sentido. sí, Y señor. ese sufrimiento, además la película deja, si lo piensa uno, deja un mensaje bastante desconsolador, ¿no? Morir y seguir sufriendo, como porque eso es lo que pasa en ellos, sufren mucho, tienen mucho miedo, paranoias y lo peor es que están muertos, o sea, es como, no, la película es bastante desconsoladora y yo Sí. recuerdo que hace unos 15 o 20 años que la vi por primera vez, me dejó la sensación como no están descansando,
Están en vilo. están en total, vilo, sí. es doloroso y así es, será eternamente. ¿Qué es lo que están esperando? El padre nunca va a regresar porque murió en la guerra y allá se quedó. Viene como en visita porque tal vez el espectro fantasmal pueda hacerlo, pero debe regresar a donde murió. Es que es un poco, son propuestas de guión, ¿no? Pero muy interesante, ¿no? Sí, pues sí, Pero no puede uno como desmeritarlas, podría ser así. bueno, Entonces, es una película que cuando la vi me dio como frío, como un escalofrío. porque la película es fría Sí, como, y la atmósfera y todo, pero creo que también es por esa propuesta que tú dices que viene desde guión y es retratar el otro lado, sí, el justamente, o otro sea, lado, cómo como, vive alguien que además desvivió a sus hijos y desvive a sí misma ese duelo, sí. esa angustia también de saber que hizo algo no Y, tan bueno. y ese estado emocional. Yo recuerdo que en este tipo de películas yo me pongo en los zapatos de los personajes y digo, si yo falleciera, ¿cierto? Poco madera. ¿Y qué tendría que pasar para darme cuenta que fallecí? Porque, y darse cuenta de ser muy doloroso. ¿Qué vas a hacer de ahora en adelante? Pues no hay nada que hacer. No puedes grabar más podcast, Por ejemplo, pero vas a grabar eternamente el mismo. Me hago entender como claro, que angustiante. En el caso de ellos era preferible no enterarse, ves que es muy. Entonces, claramente no se sabe qué es lo que hace que no trasciendan y que queden atrapados en la casa. Tal vez la forma de la muerte violenta y trágica, que según las teorías de los que saben de este tipo de temas, pues eso hace que las energías o el alma, el el alma se espíritu, apague, se apeguen al plano físico y por eso no trasciendan a lo que creemos es el cielo. cielo, infierno, lo que sea. Ujú. Entonces es una película bastante angustiante si uno se pone a Totalmente. pensarla mucho, Me hiciste desbloquear un nuevo ¿cierto? miedo, saber que no estamos muertos ahora mismo. Claro, ¿cómo no saberlo? Y si no es por otros que llegaron a mostrarles, siguen en ese loop y además es eh, un estado insano en lo que están los niños Sí, y todo el tiempo. sí, sí. Y asustados y preocupados y que no les dé el sol y que cuando llega el papá y ella pues adora a sus hijos, pero está reprimiendo algo muy grave que no quiere reconocer aparentemente que sucedió. Entonces, que están viviendo el infierno en la tierra, es bastante, Es un pequeño limbo, alguna sí es un cosa de pequeño eso, sí. limbo que hay más allá, si lo hay, o están condenados a estar ahí. Entonces es una película que claramente cuando me puse a pensar mucho en ella, A me dejó, sobrepensarla, a sobrepensarla me dejó preocupado. ¿Qué angustiante es ser esto, nosotros? ¿No? Y la película además no hay una solución, ¿no? no hay una resolución. No, al final lo que pasa es que el ama de llaves le dice como, hay que aprender a vivir así. O sea, ¿cómo vas a vivir si ya Sí, estás como que es moría? vivir, Bueno, ¿no? Y sí, y los personajes quedan estancados en sus edades. O sea, no hay una evolución de no, los nada. niños quedarán niños y quedarán aprendiendo lo que estaban estudiando porque estaban estudiando en casa. Por eso no hay evolución, o sea, no puede ser más angustiante la situación de la familia, ¿no? Como, ¿y cuál es la solución? Enterarse y no corren peligro tampoco real de que les pase nada. Los exorcizan o Sí, alguna cosa de eso. entonces es bastante como, no sé, bastante desconsoladora la película, no la recomiendo para momentos de Para momentos de existencialismo, mamás. pero en cuestiones de suspenso sí me parece, Y de la lo figura genera. maternal Y la también, figura ¿no? materna que como mamá no supera, mejor dicho, no supera nada negativo. Ella, las mamás siempre creen que han hecho lo mejor, por eso tal vez es tanta negación, ¿no? Ya, no Ujú. puede ser que yo haya cometido esto o aquello. No, porque en su ideal ella estuvo Sí, haciendo ya, todo el tiempo claro, las porque cosas todo es por amor, bien. así sea negativo. Exacto. Entonces, pues es una película con un mensaje bastante oscuro, ¿no? Fuerte, me parece fuerte los otros. Buen elemento, buena película de suspenso. Pero para ver una sola vez, como Sí, dices tú, infortunadamente. sin embargo, la volví a ver y como que me volvió a dar desconsuelo de lo que es la vida Y en la tierra. tristeza, Sí, pero no entendías por sí, qué. es parecida la sensación a Sexto Sentido, como Bruce Willis se entera ¿Y ahora qué? ¿y ahora qué? Sí, Porque las emociones no se mueren, el espíritu sigue penando
Ay, Es no. bastante, Normal. ¿cierto? Es bastante como... Entonces es una película con esa carga emocional, creo que yo sobrepienso las películas. Esta es una de las películas que me hizo sobrepensarlo, yo recuerdo mucho. Ay, no, y ahora también me Sí, es hiciste una película que me pone a sobrepensarlo. pensar Bueno, que no quisiera ser un otro. estoy aquí, esto es Sí, real. sí, entonces es una película que lo pone en un lugar incómodo, ¿no? Entonces, y también me parece que lo distrae a uno de lo que uno pudiera criticar como películas, como que uno se olvida de, como que lo distrae, como si tiene defectos o errores, como que Pero es por la no misma están, construcción del guión. sí, Ah, no ok. son, Tú lo viste de esa manera. Sí, capaz sí, sí pasa sí, como esas películas. Creo que entonces es una buena señal de una película que le haga olvidar a uno de los posibles defectos o errores, lo concentren en la de lo historia, técnico, de sí, sí, que y debe tenerlos, muy y seguramente seguramente habrá incoherencias, pero yo no recuerdo verlas por estar pensando sumergido. sumergido en lo que es morir, ¿no? Y la forma en la que se entera que cómo lo hizo, no, Ya no más, terrible. dice. Pareciera, tiene muy buena carga Dramática. dramática, ¿no? Oscura. Bueno, Entonces, ¿qué tal? sobrepensaste mucho la película. Sí, bastante. Y pues además que la película trata el tema, creo que en otros lados en otros escenarios se ha repetido. Una de las preguntas más antiguas de la historia de la humanidad es ¿Qué hay después de qué la hay muerte? después. Lo dijimos con Ghost, lo dijimos Sí, exacto. con Desde mi cielo, pues eso Y solamente son lo sabe. propuestas diferentes cada una, ¿no? Y cada una tiene una propuesta distinta de cómo el alma trasciende, o no, en este caso, Sí. porque no trascendieron Entonces, en esta ningún película otro lo que lado. hace es como, ¿se acuerdan de la duda existencial que tiene la humanidad desde el principio de los tiempos? Pues tómenla otra vez y sobrepiénsenla. Y ya, y se va. Y ya el director puso eso Sí, ahí, ¿se acuerdan? Podría ser así de malo. claro, mejor Digamos dicho. que cumple. Uno también puede, esa película es de las que lo hace pensar uno. Si uno no se pone a pensar, no se aterroriza. Pero como yo me puse a sobrepensarla, me aterrorizó. Entonces, como que también uno decide, ¿cierto? ¿Qué hacer con lo que ¿Qué le hacer? entregan Sí, en podría esta pasar trama? derecho. No, a mí también me hizo pensar como cosas raras, pero sobre todo de la figura de ella, o sea, cuál era ese miedo realmente que la madre tenía, Grace, tenía de aceptar y por qué. O sea, yo decía, pero ¿por qué? ¿Cuál es su miedo? Claro, cuando uno se entera de lo que ella hace y cómo lo hace, claro, tiene todo el sentido de que estén, como diría uno, almas en pena. Sí, claro, y acabó con sus hijos y se desvivió y el pecado mortal. Y ella, Y una además porque católica ella, empedernida, claro, porque o ella sea, lo menciona y le dice a sus hijos, ¿qué dice la Biblia sobre tal y tal cosa? ¿Qué dice sobre tal? Entonces, no queremos ir al infierno, no queremos no sé qué, hay que obrar de esta y de esta manera. Entonces, también es un poco claro, es durísimo, contradictorio lo que pasa y para ella debe ser como esa se cuestión condenó moral, ¿sí? Está condenada y y moralmente debe condenó a estar sus hijos aparentemente. destruida. Entonces, claro, y el peso de la creencia religiosa en una madre, creo, y estaba tan, además que la decisión, ¿cierto?, que tomó de acabar con su familia, es porque ella ya estaba predispuesta a que no podía sobrevivir sin su Ujú. Sí, su esposo, ya esposo. estaba completamente aferrada a esa figura de hombre, de papá, que no volvió, Y que muy seguramente ella sí en el fondo también podía saber o podría haber sentido como que él ya no iba a volver. Entonces, y de hecho él ese vuelve, duelo, no saberlo aceptar, no saberlo llevar, fue lo que la sí, llevó a decir, bueno, ¿y ahora qué hago yo con dos niños en una casa tan grande? Y para dónde va todo esto? y se Ser siente una también viuda. esa desconsuelo de Charles cuando viene, él también está sufriendo el cambio de estado, ¿cierto? Está como adoleciéndolo, es un personaje que también está como en su dolor, tanto que viene, los saluda, pero Ujú. no está con ellos. Él quedó como en en otro lugar, aparentemente. Entonces es bastante densa, me parece densa. No hay que sobrepensar las películas.
Pero No yo lo amo, recomiendo. diga, yo lo recomiendo. La experiencia se lo recomendado. The Others, entonces, ¿qué más hay que hablar de ella? ¿La calificamos o alguna otra objeción? No, no, creo que Escenas. no. Me parece que el personaje de Charles, cuando ya lo encuentra, es raro además cómo lo encuentra, porque ya sale a buscarlo al bosque y es como si él sí fuera a ir hasta allá, pero no pudiera llegar y lo encuentra, como dices tú, perdido, como, ok, te encontré, me voy para allá. A mí me hizo sentir incómoda ese encuentro, realmente me hizo sentir como que esto estaba fuera de lugar. No entendí, Sí, es raro. es raro, Pues no sí, sé, no sé sí, si así será cuando uno se claro, muere y cómo se el hombre, encuentra con sus seres el tipo queridos. muere en la guerra y porque sabe que tiene una familia y está ligado, puede trasladarse allá y como verlos por alguna última vez y tal vez él aparentemente no cometió pecado mortal, ¿no? Murió en la guerra, entonces Prestando un servicio a la patria. prestando un servicio, ¿cierto? A la reina. Entonces, pues no sé, bastante densa Es la una película. película incómoda de ver. Sí. Sí, es incómoda y te mantiene en ese vilo de la incomodidad, en ese suspenso constante, hasta que llega el plot twist, descansas y lo que tú dices, bueno, ya me dieron esto y ahora qué. Esta película sí no es para cualquiera, ¿no? Porque puede ser muy triste de digerir, pues probablemente. Pero según las críticas y los premios, es Es buena. de las grandes Ujú. películas hispanoamericanas, Hispana. Grabada con actores australianos gringos, pero de producción de española. producción española. Enrolómetro entonces para cómo enrolamos la muerte, cómo enrolamos. Bueno, sumando todo, la actuación de Nicole Kidman es más que perfecta, ¿no? Ella encarna a la perfección la mujer que se mantiene fuerte y está reventada en su interior, está quebrada. O sea, lo hace espectacularmente, ¿no? Y lo parece una mujer de nieve. Ella Sí, lo que parece tú dices es fría, se ve fría, como congelada como también en ese congelada, y uno pensaría tiempo. que una persona congelada no actúa, ella actúa demasiado sin mover una ceja, sin mover un cabello, está actuando, se siente que está sufriéndolo. Entonces, o sea, ya creo que no hay, y estaba en su prime, Nicole Kidman en esa época. En una Es una de época las grandes dorada actrices, de Nicole ella, Kidman. Me gusta mucho Nicole Kidman, del que no único tiene que que hacer sabe. casi nada para actuar, ¿no? Sumando todo, porque lo que produjo, aunque sea negativo, es parte de la intención, es toda la intención de la De la película. película. Ujú. Entonces, le doy, no sé, la propuesta de qué podría ser más allá. Me gusta ese ponerse del lado de los que ya no están y llevar el protagonismo desde ahí. Eso es como lo más alto que me parece a mí. Y el sufrimiento como madre, que es el que carga toda la película. Entonces le doy 9. Sabía que te iba a ir por una calificación alta, lo presentía, te leí la mente. A mí realmente me parecieron muy creíbles todos, Los incluso niños también. Nicolás en su inocencia, porque además está muy sumergido en sí Es mismo una y contraparte de la hermana, además. sí, 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 sí. Y contrasta muy bien también con la figura de la madre, entonces me parece que él es ganador ahí. Siento como raritas algunas cosas entre el mayordomo, la ama de llaves, la otra muda, como dices tú, eh, pero funcionan para de lo que es la trama y a mí Nicole Kidman me parece muy alta, como dices tú, me parece que ella es muy impecable en Es general impecable. en sus trabajos, Una eh, limpieza para hacer su muy trabajo. buena, sí, incluso en esas películas que parecen como comedia y que hace papeles así que uno dice no Creo son que tan creía que no relevantes encaja y y encaja. encaja, o Sí, sea, la vieja es muy no sé buena. cómo lo hace porque pareciera que fue una muñeca de porcelana que no va a encajar en ese ambiente, Sí, parece como esa primera versión de la Barbie de los 50, o sea, pero por alguna razón siempre encaja. No sé cómo es. y se ve muy, muy bien. Y poco expresiva además. Sí, Yo no sé lo que cómo. tú dices, no mueve una ceja, pero era como lo que decías con la otra película, la que hablamos con nuestro invitado, y es esas actrices o esos actores que tienen esa capacidad de interpretación y de que uno les cree sin que realmente Hacer, hagan una gestualidad debe o, ser un talento o natural, ¿cierto? Como no aprendido. Nicole Kidman siempre me ha parecido que es un talento pues, nato. nada.
como, no sé, tal vez Jennifer Lawrence también me parece que puede ir por esa línea. Bueno, The Others me incomodó, no es como mucho mi tipo de películas y ahora Califiqué primero, o sea, me sí, invirtió como los otros. Yo soy el otro, ¿viste? tú eres el otro, el alter ego. 9, bueno, Eh, ¿cuánto le das? yo le voy a dar un 8.7 a la peli. Porque tampoco es mucho mi género, pero me parece que el plot twist es muy, muy Sí, alto es y uno de pues los grandes tiene plot twists que uno del cine. del Entonces, cine, sí. tiene por ahí cositas que no me convencen algunas, pero en general me parece una buena trama y como que tenemos algunas referencias con las cuales uno podría hacer esas comparaciones y demás. Y sabes que es un puntazo alto, pero que tiene que ver otra vez con el sexto sentido, es que al ver los otros, nunca me acordé del sexto sentido. O sea, Ajá, logró, o en mi caso, no sé, logró llevarme, pues lo mismo que pasa, el mismo plot twist, pero logró llevarme sin siquiera pensar en esa pensar, sí, película. o sea, eso es O sea, una... lo vienes a pensar aquí, que es cuando Sí, estamos desglosando la película, y a mí me al pasó ver el plot igual, twist dice, sí. ah, sexto sentido, pero nunca lo vi venir, entonces Ah, tiene la misma virtud de sexto sentido. sí, y Eso es de guión, eso es ganador, ganador sí, sí. en el guión, totalmente. Néstor, gracias por hablar de los otros Pero con los pues, mismos. temas así me gustan, ¿no? Sí, yo sé que te gustan. Vamos a seguir trayendo películas así, tal vez. Bueno, esta película es de mis favoritas, pero que no, digamos, no mis favoritas que me gustan, pero yo la hago ver, la veo una vez y Y ya, ay, en otros 20 años después. Bueno, no siendo más, agradecerles a todas las personas que se conectan con nosotros, que nos escuchan, por supuesto, y que comparten el cine que les hace sentir, vivir y ver emociones distintas con los personajes y las historias. Si a ustedes les gusta este contenido, queremos invitarlos a que nos apoyen a través de la llave que les vamos a dejar aquí en este episodio y a través del QR también. Y pronto tendremos noticias de nuestro primer evento en vivo, así que manténganse muy conectados a través de nuestras redes sociales porque se viene algo para enrolarse súper chévere. La producción se está moviendo por ahí. Entonces, muy conectados también para que podamos darnos un abrazo de enrolados prontamente. Gracias a todos por conectarse. No olviden, suscríbanse, activen la campanita, denle pulgar arriba a este video y coméntenos si ustedes ya vieron los otros. Y, pregúntense si están vivos. y esto es una repetición infinita de... Hay que compensar el video a ver si pueden. Y si no, es porque no. No están en este plano. Bueno, Néstor, gracias a ti y gracias a todos. Nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio. Enrólate. Dale play, que el alma quiere